Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin, enfermos de lo macabro. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. Expediente X o The X-Files o Los Expedientes Secretos X es una de las series de terror más importantes de las últimas décadas. Sus agentes, Mulder y Scully, vivieron aventuras tenebrosas durante 8 temporadas, marcando un antes y un después dentro de la ficción televisiva. Sus capítulos se dividían entre los que trataban de la conspiración, los planes del gobierno con los extraterrestres para esclavizar a los humanos y los llamados del monstruo de la semana. Estos eran capítulos autoconclusivos que a veces adaptaban monstruos clásicos y en muchas ocasiones creaban de nuevos. Hoy vamos a repasar los 5 seres extraños y terroríficos que nos helaron la sangre. Greg Pincus, capítulo 19 de la 5ª temporada, escrito por Vince Gilligan. Seguro que tu jefe es un monstruo, pero imagina que fuera literalmente así. Aquí nos encontramos unas oficinas donde resulta que el jefe es un insecto de tamaño gigante que a través de la hipnosis engaña a todo el mundo y además convierte a sus trabajadores en zombies. Un capítulo que te hará estallar la cabeza, no solo por su argumento y su escena final, también por la presentación del monstruo, realmente terrorífica. El Gran Mutato, capítulo 5 de la 5ª temporada. Cuando se estrenó nadie entendió nada. En blanco y negro, una historia sentimental y un monstruo de aspecto horrible pero con un gran corazón. Chris Carter hizo uno de los episodios más icónicos de la serie, combinando el humor del guionista Morgan con el imaginario de David Lynch, creando un capítulo muy distinto a lo que era habitual, pero que captivó a los fans de la serie, convirtiéndose en un clásico moderno a día de hoy, además con música de Cher. Robert Patrick Modell, capítulo 17 de la 3ª temporada. Vince Gilligan, antes de crear Breaking Bad, fue uno de los guionistas más destacados de Expediente X. Al poco de incorporarse en la plantilla, escribió este capítulo, con uno de los malos más memorables. Modell, gracias a su tumor cerebral, ha desarrollado un poder de convicción a través de la hipnosis, capaz de ordenar cualquier cosa a sus víctimas, incluso enfrentar a muerte a Mulder y Scully. Tal fue su éxito de este capítulo que incluso tuvo una continuación. Quizás no tan redondo, pero igual de interesante. Flugman, segundo episodio de la 2ª temporada, escrito por Chris Carter, que pronto se dio cuenta que no solo de extraterrestres podía vivir la serie. Aparte de adaptar a su manera los monstruos clásicos, vampiros, hombres lobo, decidió crear otros seres terroríficos para atrapar al gran público. El hombre gusano, que vive en las cloacas, fue uno de los más destacados. Este ser, de aspecto terrible, provocó no pocas pesadillas y ha devenido ya un personaje memorable, tanto que incluso ha aparecido en las audioficciones realizadas recientemente de la serie. Eugene Victor Toombs, segundo capítulo de la 1ª temporada. Que una serie empiece a despegar con un episodio así de importante es impresionante. Aquí tenemos a un humano que parece no envejecer debido a sus letargos de décadas, pero antes de invernar debe comer hígados humanos. ¿Cómo lo consigue? Pues gracias a sus dotes elásticas, que le permiten introducirse por las casas por la rendija más pequeña. Su ataque a Scully hacia el final me traumatizó muy fuerte. El éxito le llevó de vuelta con un nuevo capítulo que lleva al límite a Mulder. Imprescindible. ¿Cuál de estos monstruos es tu favorito? ¿Quieres que traiga más monstruos de la serie? ¿Quieres que te hable en profundidad de la serie?
déjalo en los comentarios y no olvides darle al like y suscribirte. Hasta pronto, enfermos de lo macabro. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. También podéis encontrarme en Instagram y TikTok.